Unos veo que ya empezaron a hacer las actividades. ¿Pudieron ver la clase? Yo lo que les voy a pedir es esto, sí, me encanta que me pongan los emojis y todo, pero traten de también sacar el micrófono y de participar, y porfa, el que pueda, después cuando estemos Yo discutiendo no los pude temas, porque estuve con el tema de los exámenes. Hoy me iba a poner a ver. bueno, pero igual ya la tienen ahí para ponerse al día. Lo que yo les voy a pedir es esto de que no se atrasen, ¿sí? No se atrasen porque sobre todo las actividades tienen fecha de cierre y si no se quedan sin hacerlas si las quieren hacer, ¿ok? Me queda... Bueno. Hoy vamos a empezar con el tema que ya tenían desde la clase publicada el viernes, que es un tema introductorio, ¿sí? Que nos va a empezar a poner en la cabeza, nos vamos a empezar a poner en la acción en todo esto que tiene que ver con las tecnologías. Denme un segundito más, que estoy queriendo... Acá está. Bueno. A ver si ya va quedando... Bien. Ahí está, así me quedo tranquila, ya está la clase en el aula. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir viendo con paciencia, que está bastante lento. Bien, ahí están viendo una pantalla negra, tienen que ver, ¿sí? Sí, bien, sí. Perfecto. Sí. Bueno, como habrán visto, lo que les presentamos en la clase es empezar a pensar un poco en esto que tiene que ver nuestro entorno que no puede desligarse de pensar también en la palabra tecnología. Ahora bien, ustedes cuando empezaron o cuando dicen, no sé, se inscribieron en medicina, digo, bueno, tienen que cursar un área instrumental, una materia que se llama informática y TIC. ¿Qué pensaron? La mayoría, entiendo, que debe haber pensado automáticamente simplemente en lo que son las aplicaciones de escritorio, del Office, digamos, el Word, el Excel y demás. Cómo Pero, funcionan, cómo podemos utilizarlas en el día a día y demás. exactamente, en todo esto. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a hacer también? Pero pensar en tecnología es mucho más que solamente Word, Excel, PowerPoint, las cosas que tenemos que hacer en la compu. Digamos, tenemos que pensar un poco más amplio. Entonces, para ir al origen, ¿qué es la tecnología? ¿Mm? ¿La tecnología son simplemente aparatos, máquinas? Si la tiza y el pizarrón es una tecnología, sí. Sí.
Si yo, a ver, utilizo la rama de un árbol y, no sé, la uso como bastón o como ayuda para caminar o para hacer trekking, ¿eso es tecnología? Sí. Sí, Sí, lo mismo que por para más hacer que venga palanca. claro, exactamente, por más que venga de un entorno natural, digamos, que yo no lo haya fabricado, pero también cualquier elemento que yo lo utilizo, le doy otra función, me sirve como una herramienta para algo, es también a lo que llamamos tecnología. Pero lo que pasa es que habitualmente estamos muy acostumbrados a asociar la palabra tecnología con lo que serían las nuevas tecnologías, o pensar en cuestiones electrónicas, ¿sí? O en cuestiones que tienen que ver con los aparatos, la aparatología, todas las pantallas. Pero tecnología es mucho más. Esto que estamos haciendo nosotros, obviamente es tecnología. Estamos mediados en este momento por artefactos para poder tener un encuentro, pero en sí, la forma de organizarnos en este sistema educativo, por ejemplo, también es una tecnología. Tenemos decisiones, pautas, la forma que tenemos de organizarnos para dar las clases, todo eso se puede pensar como tecnología. Entonces, la dimensión tecnológica, para pensarlo en términos amplios, atraviesa a toda la existencia humana, ¿sí? Y siempre hay dos cosas. ¿Cuándo nos damos cuenta de que, digamos esto, porque la tecnología pasa desapercibida, o sea, no nos levantamos, no somos conscientes de lo que hacemos todos los días, o todas las acciones que para nosotros son naturales y las tenemos totalmente internalizadas, las hacemos de manera inconsciente, repetitiva, como rutinas, montones de cosas, pero no nos ponemos a pensar qué tecnología que está mediado por tal o cual cosa. No. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando las cosas no funcionan. Díganme si no colapsan cuando se quedan sin internet. Sí. Cuando se va ¿Cómo se va la luz? Cuando se va la luz. No, entramos todos en colapso. Es como si, bueno, ¿cómo hacía la gente antes de que hubiera luz eléctrica? Y las velas. Claro, digo, qué sé yo, fuego, vela, digo. En algún punto está bien que hay que pensar a lo que la sociedad está acostumbrada en cada momento histórico, claramente. Nosotros ya perdimos ese hábito de tener que prender una vela para poder cenar. Es un proceso de la sociedad que va avanzando, porque antes tampoco existía la vela y aprendieron a encenderla. Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos que pensar todo esto, por un lado, en entender que es mucho más amplio que pensar en aparatos, en circuitos tecnológicos, en circuitos electrónicos, es mucho más amplio. Y que no puede estar escindido del ser humano. Porque todo esto atraviesa exactamente a la existencia humana. Porque yo entiendo, pero uno, como les digo, no se pone a pensar. Pero ustedes, alguna cosa, lo más simple, comerse una manzana. ¿Cuántos procesos, caminos tecnológicos ha atravesado ese fruto para que nosotros la tengamos en nuestra mano? Piensen, no solo eso, sino de quien tiene los árboles, la cultiva, pero después la recolección, las aparatologías de la recolección, el transporte, las comunicaciones, no sé, es infinito, o sea, uno se cree que es una cosa a lo mejor muy simple, pero bueno, evidentemente es solo cuando de golpe algo nos falta es cuando notamos su presencia. Piensen en la pandemia. La pandemia, más allá de muchísimas cuestiones de salud y sociológicas, por así decirlo, lo que nos puso en evidencia de golpe, ¿qué nos puso en evidencia? Una gran brecha tecnológica y una brecha social que se daba, digamos, muchas dificultades estuvieron marcadas por la brecha
esta brecha digital entre quienes tenían acceso y quienes no. Cuando uno toma un poquito de distancia y se pone a analizar todas estas cosas, es donde podemos entender cómo estamos absolutamente atravesados por esta dimensión tecnológica. Entonces, llegando a este punto, ¿qué es la tecnología? Sí, obvio, la palabra tecnología viene de una palabra griega, tecné, y que quería decir el arte, el oficio o una destreza. Pero esto también es un proceso, una capacidad de transformar o cambiar algo que ya existe, construir algo nuevo o darle otra función. Exactamente, ese es el tema. O podemos combinar, recombinar cosas, darle lo que sea. El punto es exactamente, esa es la palabra clave, proceso. Es un proceso en el que intervienen muchas decisiones. Porque fíjense, como esto que decíamos, algo que, no sé, cientos de años atrás no podía hacerse, cosas con el tema de la luz eléctrica, al ser un proceso estamos todos imbrincados en esta red, como les dice la clase, como un tejido sin costura, donde no se puede ver qué cosa primero, qué cosa después. Y obviamente están las decisiones humanas, los artefactos, pero sobre todo también el uso, la circulación y la apropiación de eso. Porque muchas veces puede haber alguna cosa, como decimos, algún invento revolucionario, pero si eso no es apropiado, no es por el grupo social, por la comunidad, no sirve. Y obviamente para que una sociedad pueda apropiarse, o pueda transformar, pueda hacer propio esto, que puede ser cualquier avance técnico, digamos, tiene que haber consenso social, tiene que haber cuestiones políticas, culturales. No va a ser lo mismo en estas latitudes que en otro lugar remoto del planeta. Porque siempre va a tener que ver con el contexto social histórico donde se está dando esto. Claramente desde que hablamos y utilizamos este término de globalización, las fronteras y muchas cosas se han desdibujado, ¿no? Ahora tenemos acceso al instante, podemos saber lo que está pasando en un punto a miles de kilómetros de acá, por ejemplo. Pero sí. ¿La clase esta dónde queda grabada? Porque yo ahora no puedo estar. Está en el aula, ya está puesta en el aula para ver. Genial, gracias. Ya está, en cada sección van a tener la clase. Es más, perdonen que, bueno, ya que aprovecho la interrupción de la compañera para decirles que la semana que viene, como hay paro toda la semana, pero este viernes van a tener publicada la clase y les voy a poner una clase grabada sobre el tema para que no pierdan aparte el contenido, lo pueden ver, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, volvamos. Entonces, lo que es importante pensar en esto de que, como bien les dice el texto en la clase, que Hughes definió a la sociedad y a la tecnología como que conforman un tejido sin costura, que es un entramado complejo donde la tecnología, la ciencia, la sociedad se entrelazan y se entremezclan. Esto es un concepto. ¿Qué es un concepto? Que ustedes dirán, bueno, a lo mejor ya lo tenemos a esta altura, 2026, siglo XXI, más internalizado, pero no fue así siempre. Ustedes piensen, por ejemplo, que, bueno, porque claramente hay diferentes teorías, sobre teorías sociales sobre la tecnología. Y durante mucho tiempo, y sobre todo en el siglo XX, predominó una corriente que se llama, o que le podemos decir, porque tampoco es una única cosa, un único concepto, es bastante amplio también, que se llama determinismo tecnológico.
Todo esto que estamos hablando, el tejido sin costura, corresponde a otras corrientes sociológicas, a otras formas de pensar la tecnología que vinieron un poco más adelante, que aparecieron en el siglo XX, que hasta el día de hoy, más allá de algunas, podemos, o sea, es muy amplio y hay distintas variantes y se sigue pensando todo esto, pero yo lo que les voy a presentar es un contraste. Un contraste. Voy a utilizar estas dos teorías como grandes grupos, más allá de las particularidades o los distintos autores o los diferentes matices en las teorías o las cosas que se amplíen. ¿Por qué? Porque excede a nuestro curso de informática y TIC de medicina, ¿no? Para no ser tan específicos, pero bueno, yo quiero que sepan a dónde estamos parados, a dónde estamos parados en pensar la tecnología. Entonces, como bien les dice la presentación, ¿existe algo que podamos denominar tecnología diferenciado de lo que se llama humanidad? No. No. No, no. Miren, pensemos esto, por más que querramos ser los más naturales, naturistas posible, hoy en día es imposible, nos tendríamos que aislar absolutamente fuera de todo, porque todo lo que nosotros, o sea, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y aún mientras dormimos, porque dormimos en una cama, o porque lo que sea, o podemos, cualquier cosa, está mediado por una tecnología social. Entonces, muy importante entender estos conceptos. Todas las tecnologías son sociales y todas las tecnologías son humanas. Hay una relación entre sociedad y tecnología como si se tratara de... digo que no hay una relación, es como si se tratara de cosas separadas. No, esto es un tejido sin costura. Un entramado complejo de relaciones donde todo esto se entremezcla. Y en el medio de todo esto estamos nosotros. Nuestro cuerpo, nosotros, personas, estamos. Entonces, lo que podemos decir es que somos seres sociotécnicos. Esto es uno de los conceptos que se plantea a partir de los postulados sociológicos, las teorías sociales de la tecnología, la que llamamos construcción social de la tecnología. Entonces, como bien dice también la placa, dice la tecnología no es una cosa, sino un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente, o recombinar, para construir algo nuevo, o darle otra función, algo, digamos, que pueda ayornarse o modificarse, cualquier, digamos, es amplio también esta definición, ¿no? Pero quiero decir, no podemos pensarlo separado de nuestra propia existencia. Entonces, acá vamos, yo les hago esta gran diferencia entre lo que es el determinismo tecnológico versus la construcción social de la tecnología. Como para que ustedes entiendan esta gran separación, estos grandes conceptos, ustedes van a ir viendo que, bueno, que en la clase, aparte yo les puse algunos videos y les puse acceso a los materiales y al texto completo en los que yo me baso para armar esta clase. Fíjense, durante mucho tiempo, por lo menos yo, tampoco hace tanto, voy a decir así, pero cuando yo iba a la escuela, les digo, no hace tanto, ayer nomás, a mí, ¿cómo me enseñaban en la escuela? A mí me decían que por la revolución industrial, por la aparición de la máquina a vapor, se fueron creando las ciudades o pasó tal cosa. Por el invento de la electricidad, la sociedad tuvo que hacer tal cosa o pasó de ser tal cosa a tal otra. Y sí, claramente, hay algunos hitos tecnológicos. Hay, como les dijera, el reloj, por ejemplo, que el reloj, ¿qué es lo que ocurrió? Y vino a organizarnos la vida de manera social, la hora de trabajo, y sobre todo nos vino a organizar en las cuestiones productivas y de trabajo. Pero
fíjense que de esto se trata el determinismo, de pensar que primero vienen los artefactos o las tecnologías y que eso moldea la sociedad. Que así es digamos, es muy, no sé si se les ocurre a ustedes algún otro ejemplo, pero no sé, como que cualquier cosa que aparecía, entonces a partir de ahí como que apareció, no sé, les decía, no sé, la imprenta, que a partir de ahí el ser humano se convirtió en tal cosa o pudo tal otra. Y es cierto, hay cosas que empiezan a moldearse de otra manera con estos hitos tecnológicos, hitos técnicos. Yo vi en uno de los textos que subió que hablaba de como la industrialización, algo así. Industrialización. Eso, de como fotocopiar las cosas. Entonces la gente tenía más acceso a poder aprender a leer. Eso es un ejemplo muy bueno, más que nada para lo social en el saber. Sí, tendría como un acceso al conocimiento. Claro, exactamente, pero yo lo que les digo es, ¿la fotocopiadora la que lo produjo, la que lo posibilitó? ¿O también es el deseo de aprender y la necesidad del conocimiento lo que lleva a que se generen esos inventos? En sí, toda invención aparte de una necesidad humana, de algo para lograr. Entonces tiene ese valor humano siempre, que uno va buscando algo nuevo para progresar. Después el hombre o otros pueden tomarlo a favor, en contra, o sea, positivo o negativo, lo que va realizando el hombre a través de la tecnología. Exactamente, porque puede haber usos y abusos también. Eso es otra cosa que vamos a llegar después a lo que es la dimensión ética de la tecnología. Pero exactamente. Entonces, acá la gran diferencia es pensar esto del determinismo tecnológico, es que a qué se refiere ya el propio nombre de la corriente, es que la tecnología determina el devenir, o sea, como una cuestión unidireccional, determina el devenir social, el devenir de las comunidades o de las sociedades. Y la otra gran corriente, esta construcción social de la tecnología, nos va a plantear que el diseño y la evolución de los aparatos y del conocimiento tecnológico no sigue una trayectoria lineal, sino que depende fundamentalmente de los contextos en los cuales se desarrolla, se promueve, de las personas, o sea, no es un inventor, es como yo les decía, porque yo puedo tener un gran invento, pero si yo no estoy en un contexto donde mi grupo social, mi comunidad lo va a adoptar, le va a dar un uso, o a lo mejor distinto al que yo propuse, a lo mejor distinto. Fíjense, por ejemplo, hay algunos inventos o estudios que nacieron desde la medicina, que después se adoptaron socialmente y pasaron a ser parte del divertimento, del entretenimiento. Como por ejemplo, ¿vieron el juego, el Traumatropo? Que uno juega con un pajarito que un dibujito de un lado tiene las alas cerradas y las otras abiertas. ¿Los vieron alguna vez? Los más jóvenes, que uno tira de los hilos, va dando vuelta, entonces sí. Lo que nos da es una ilusión de movimiento, como que el pájaro se mueve, o cualquier otro dibujito, quiero decir. Después sobre el fenanquitiscopio, que también uno va dando vuelta, y tienen acá una réplica en la Isla de los Inventos, que de paso los invito a todos los que no son rosarinos o no lo conocen, que vayan a pasear, que hay cosas interesantes. Ahí hay hecho una réplica de un fenanquitiscopio, donde uno mira por una ventanita y va en la velocidad, va viendo cómo que los personajes se mueven o que esto está animado. Y otra cosa también la luz estroboscópica. Pero, por ejemplo, estos son inventos que fueron en realidad pensados, son dispositivos pensados para estudiar la persistencia retiniana, ¿sí? Antes del cine. Después se convirtieron en elementos o en artefactos para el entretenimiento.
Entonces, la persistencia retiniana era ver a qué velocidad de movimiento de una imagen como otra, el ojo, digamos, nosotros como personas podíamos percibir un movimiento a partir de imágenes estáticas. Lo que les decía, la luz estroboscópica. ¿Saben lo que es la luz estroboscópica? No, No, pero seguro que la vieron. ¿Fueron a algún boliche alguna vez? sí. Bueno, ¿no ven que en los boliches no hay una luz que es el flash? Ah, Bueno, eso es la luz estroboscópica. Fíjense que si estamos en algún lugar que nos ponen un flash, vamos a ver como todas las cosas por ahí medios cortadas, ¿sí? Bueno, esos efectos visuales fueron también pensados, fíjense cómo después la apropiación social para el divertimento, pero fueron pensados para el estudio de la persistencia retiniana. Entonces, lo que les decía, todo tiene, y no va a ser lo mismo, cualquier dispositivo tecnológico nuevo, recombinado, como lo pensemos, quizás no se adopta o no se vive de la misma manera en esta sociedad, en esta comunidad, que en Japón, por ejemplo, y viceversa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto histórico, pero sobre todo esto que no depende de, no es una trayectoria lineal, sino que depende del contexto en el que se desarrolla. Y también depende de muchas personas, porque es una cuestión social. Y también para que sea adoptada y persista en el tiempo, tiene que poder adoptarse y persistir por largos periodos de tiempo, no perderse, porque si no se pierde en el olvido, como un montón de cosas. Ahora no se me ocurre, pero puede haber un montón de cosas que tuvieron no sé, como un flash, aparecieron cosas que parecían súper revolucionarias, nuevas, y que después duraron un suspiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran, o a lo mejor muy avanzadas para el tiempo, porque también los grupos sociales, nosotros como comunidad también tenemos a veces resistencia a los cambios. O deja de ser tendencia. También, exactamente. Y esa es otra cosa que también vamos a charlar en otras clases, que tiene que ver con, y se los voy a decir así, con la necesidad de la tecnología. Pero esto tiene que ver más con una cuestión económica mundial, porque tiene que ver con vivir en medio del capitalismo, y este capitalismo cada vez más voraz, la cuestión del mercado. Porque nosotros ya, aparte de personas, somos más que nada consumidores. Y dependemos de un mercado. Y entonces, como decía María, lo que pasa, deja de ser tendencia o cambian la tendencia. ¿Por qué? Porque el mercado también, por algo nuevo. Claro, porque el mercado nos crea una necesidad que en realidad no tenemos. Fíjense, yo tengo este teléfono llegó igual, listo, y ya tiene varios años. Digo, necesito un teléfono nuevo. ¿Es verdad lo necesito? ¿No me funciona? ¿No puedo hablar? ¿No puedo? No lo necesito. Esa necesidad de cambio me la está generando el mercado, que me está sacando aparatos, a lo mejor son cositas nuevas, le ponen en, no sé, ahora me da 3 flip-flap y me ceba mate el teléfono, no sé. Y de golpe yo digo, necesito eso. No lo necesito. Pero fíjense cómo uno hasta va adaptándose a eso, y en realidad vamos corriendo atrás de lo que nos están, de la zanahoria que nos están... Sí, eso es así, porque, por ejemplo, mi hija tiene el iPhone 13 y ella necesita sí o sí el que sigue, porque este no le sirve más supuestamente porque, no sé, no le va a servir más después, no se va a actualizar, pero no lo necesita. No, claramente. Porque tiene una tablet también, así que tampoco la necesita. No, claramente es eso. Bueno, hay un texto también que, ahora se me fue el nombre, que se los puse en bibliografía ampliatoria, que también la tienen en la sección de bibliografía, que es de Daniel Cabrera, que también habla exactamente de eso, de la necesidad, de cómo nos moldean como personas estas necesidades que nos plantea el mercado. Así que al que le interesa, es un muy buen texto, tienen ahí el libro en la bibliografía ampliatoria. Bien. Espérenme que doy
Bueno, entonces, quedamos con, con estas dos corrientes a grandes rasgos, ¿no? Entonces, como les decía, mientras la versión tradicional, la determinista, la que primó durante mucho tiempo, es un desarrollo lineal. Entonces, viene la tecnología y moldea las sociedades, ¿no? Mientras que desde el constructivismo social estamos diciendo que es multidireccional. Y ustedes perdonen porque estoy dando clase y me apareció acá un gato que tiene ganas de participar. Bueno, después, bueno, yo le fui poniendo, Casper se llama, Casper Schul, y suele venir a molestar de tanto en tanto cuando no debe. Esperen que les quiero pasar, acá tengo un cuadro que también se los puse. Espérenme que es este. Donde yo les hice, lo tienen ahí también abajo como un resumen, para pensar desde algunas cosas las diferencias entre contrastar una visión y otra visión. Mientras, como ustedes, hay 25 puntos que les puse para que ustedes lo lean después tranquilos, pero como por ejemplo dice, la tecnología es el factor principal que moldea la sociedad. Eso para el determinismo. Pero sin embargo, si uno piensa en la construcción social de la tecnología, esta corriente enfatiza que son las decisiones humanas y las interacciones sociales las que le dan forma al desarrollo y al uso de la tecnología. Bueno, esto se los quiero mostrar, lo tienen ahí abajo de la clase, es parte, digamos, como una cuestión para poder contrastar y poder entender a qué corriente más o menos nos estamos refiriendo cuando pensamos de una manera o de otra. Bien, vuelvo acá. Y después otra cosa muy importante, en realidad, interesante quiero decir, no importante, es esto de la teoría del actor red. Que esta teoría también es la que, digamos, un poco le da esta forma, digamos, que rompe con esa mirada tradicional, que para poder separar lo social de lo técnico. En la teoría del actor red es todos los conjuntos, digamos, los artefactos tecnológicos, les voy a ir leyendo los extractos que les puse ahí, dice, los artefactos tecnológicos no existen de manera aislada, ni son meras herramientas neutrales. Primer punto, nunca son neutrales. El concepto de actor nos obliga a pensar de forma más compleja y conectada. Nos muestra que lo social y lo técnico están entrelazados. Y acá viene esto que planteaba Hughes de el tejido sin costura. Es una red de relaciones donde interactúan, perdón, pero este ser, discúlpenme. Es porque me dejé la puerta abierta. Pero en cualquier momento me salta el teclado y la tecnología. Y el gato, son decisiones del gato. Bien. Les decía entonces que es una red de relaciones donde interactúan personas, tecnologías, instituciones, regulaciones, las legislaciones, por ejemplo, que son decisiones también sociales, de donde vienen, en nuestro caso, de nuestro sistema republicano, que tenemos una forma de organizarnos en democracia, donde tenemos un Congreso que toma legislaciones, regulaciones y demás. Todo eso, la forma de organizarnos, la forma de organizarnos socialmente y en comunidad, es tecnológico. Lo interesante es que todos esos elementos están conectados y se co-construyen. Esto es una co-construcción, una construcción cooperativa, una construcción conjunta. Es una construcción mutua. Atrás de cada invento o dispositivo hay decisiones, intereses, conflictos y negociaciones. Nada es así de lineal.
Sobre todo conflictos y negociaciones para que las cosas funcionen o se adopten determinadas formas y no otras. No hay una sola forma de innovar o de cambiar tecnológicamente, hay estilos, ritmos, culturas y contextos que hacen que la misma tecnología tenga significados y usos muy distintos según el lugar o el momento. Es lo que yo le decía, no va a ser lo mismo acá en Rosario que en Japón, o no sé, en la India o en Canadá. Aunque haya muchas cosas que parezcan similares o tengamos culturas o grandes grupos culturales que podamos tener formas parecidas, siempre va a ser particular y en el contexto. Yo siempre me acuerdo que en los años 90, y esto delata mi edad también, pero en los años 90 hubo un proyecto, en realidad sí, que se ejecutó, que tenía que ver con los CTC, los Centros Comunitarios de Tecnología, Centros Tecnológicos Comunitarios. ¿Qué pasó? Entonces era cuando empezaba a ver, de pensarse las computadoras en las escuelas o en distintos lugares, digamos, empezaban a crearse lugares. Chicos, al principio de los 90 no había internet para todos, ¿no? Eso vamos a ir viendo después en internet, un poco de historia para ubicarnos, porque parece que lo tenemos desde siempre, no. O sea, no lo tenemos desde siempre a las cosas. Entonces, ¿qué había? Claro, las computadoras. Obvio, olvídense de tener, no existían los smartphones, no había. Teléfono fijo y gracias. Y la tele, y nos informábamos por la tele y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasa? Claro, se generaron estos los CTC, Centros Tecnológicos Comunitarios, y entonces la idea era una gran inversión también con fondos internacionales que venían del PNUD o del BID o de Naciones Unidas, que decía, bueno, tanto fondo para el desarrollo tecnológico de las comunidades y demás. Entonces armaban pequeños centros y con varias computadoras, por ejemplo. El gobierno daba, no sé, 10 computadoras para esto, para lo otro. Claro, si vos estás en una gran ciudad, está buenísimo, te ponen en la biblioteca de la escuela, lo que sea, un CTC, o te ponen al acceso estos artefactos tecnológicos para poder trabajar. Pero acá también lo que pasó es que eso no fue apropiado en todos lados, no se pudieron apropiar, porque vos imaginate que te manden un CTC a la comunidad Wichi, con cosas que ni siquiera están que no respetan sus dialectos, sus formas de vivir, las formas. Entonces, lo más probable es que si no sé, que si uno le da unos montón de decisiones tecnológicas de artefactos y los tira nada más ahí, es que eso no pueda ser utilizado. ¿Por qué? Porque hay una sociedad, un grupo comunitario, un grupo social que necesita apropiarse de eso. Y tiene que ser parte de su grupo, y tiene que hablar el mismo idioma, por así decirlo. Bueno, esto como un ejemplo quiero decir porque hubo un montón de estas inversiones del Estado que en realidad no surtieron su efecto, el efecto esperado. No estoy hablando de las ciudades, a nosotros acá en las ciudades sí se utilizaron en otros lugares, pero montones de lugares rurales, remotos, escuelas rurales. Nadie sabía, a lo mejor te tiran, imagínense en ese momento, nadie sabía cómo se prendía la computadora. O a lo mejor te están mandando 10 computadoras a un lugar, o una, aunque sea una, pero un lugar que no tiene luz eléctrica. ¿Sí? Entonces aparecían estas contradicciones. Porque no se trata solo de invertir en aparatos nuevos, se trata de ponerlos en marcha socialmente, se trata de montones de otras decisiones tecnológicas que hay que tener para que esas cosas funcionen. Bueno, entonces, para entender, como bien dice ahí, cómo funciona una tecnología o un sistema, hay que seguir la red. Por esto hablamos de la teoría del actor red. Y de quiénes participan en esta red, entender cómo se conectan los actores. Y los actores son los artefactos y los humanos. Y sobre todo, cómo circula la información.
Este libro también, de donde yo estoy tomando todos estos conceptos, es un libro que también lo tienen a disposición en el aula entero, por si les interesa leerlo más allá de los fragmentos que yo utilizo en la clase, que tienen puestos ahí. También en la clase tienen el link para el libro completo. Bien, entonces a partir de esta teoría y en ese libro podemos tomar un breve glosario, entonces. Esto está ahí, yo se los puse. Entonces, ¿qué es un artefacto? Para poder hablar con propiedad, digamos, cómo definimos algunas cosas. Estos lo tienen ahí, digamos, para ver, no hace falta que yo se los lea uno por uno, pero como para decir, bueno, ¿qué es un artefacto? Un objeto tecnológico creado mediante conocimiento, intenciones y condiciones sociales específicas. Esto un poco resume lo que venimos hablando hasta ahora. Y un poco para hablar de esto, de la rama del árbol que uso como ejemplo, le podríamos llamar un naturfacto, que es entonces un objeto natural que cumple otra función técnica. O como dice ahí, una piedra usada como herramienta, por ejemplo. Eso sería un naturfacto, donde no sufre una modificación industrial ni nada, pero lo estamos utilizando con otra función. Bueno, todo esto también lo tiene este glosario, lo tienen ahí en la clase y está bueno que ustedes lo lean a conciencia. Está claro que, digamos, hoy estamos hablando de este tema, pero si ustedes después vuelven a leer o cuando están estudiando en la próxima clase, ustedes quieren hacer alguna consulta o que repasemos alguna cosa, después del tema de cada clase nos quedamos respondiendo consultas, ¿sí? O seguimos hablando de otros temas. Un poco para repetirles cómo es la dinámica. Bien, y una cosa, digamos, que está breve, pero no por eso menos importante en la clase, que tiene que ver con la dimensión ética de la tecnología. Porque, como les decía, y dice ahí en la placa, que si bien la ciencia y la tecnología contribuyeron al crecimiento económico y médico, por ejemplo, de la población, hablando específicamente de lo que nos compete, también se evidenció que los alcances y sus beneficios no se distribuían de forma equitativa. Esto es un poco el ejemplo que les puse de los ETC, nos lleva a pensar eso. O lo que referimos al principio, la cuestión de la pandemia. ¿Qué nos puso la pandemia? Y medio que también amplió un poco la brecha social, porque los que ya tenían acceso, a lo mejor los que tenían recursos, tenían acceso, los que estábamos en las grandes ciudades, a lo mejor estábamos más familiarizados con determinadas formas de comunicación, con determinadas formas tecnológicas, pero esto puso en evidencia que había un montón de otra gente que no tenía acceso, y entonces quedaban cada vez más aislados. Entonces, acá lo que hacemos es también con esta cuestión introducir el concepto de brecha digital y brecha social, que vamos a seguir después trabajando. Pero esto de ¿qué es la brecha digital? ¿Alguno se anima a decir? ¿Podría ser la falta de conectividad en red? ¿Falta de equipos, ordenadores? Claro, en realidad es esto, una brecha digital se llama justamente, es la diferencia entre los que tienen acceso y los que no. ¿Sí? Los que tienen acceso en este momento estamos hablando lo digital, si hablamos de las tecnologías, no me quiero adelantar porque la definición de TICs, pero por las dudas, como no sabemos si vamos a encontrarnos por el tema del paro, vamos a ir mechando un poco. Las TICs, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, esto de la brecha digital, a nosotros lo que nos sugiere es exactamente, digamos, hay muchísimos avances por un lado, pero todavía seguimos en un tiempo de grandes desigualdades, donde los que más tienen van a tener también más acceso, más posibilidades. Estoy hablando de una cuestión también económica. Pero cada vez estamos dejando más de lado que también por cuestiones culturales o económicas y demás, a un montón de gente, como que la brecha, o sea que
La brecha digital, cuanto más grande es esta brecha digital, más amplía las desigualdades y más ancha hace la brecha social. ¿Sí? Bueno, y acá yo les dejé que en la actividad que tienen ya habilitada en el aula, que ahora se las muestro para las que no lo vieron, tienen estas tres grandes, cuatro frases o postulados, o supuestos que les pongo que tienen que ver para que lo vayan pensando y a cada uno le puede tocar alguna distinta, como para que hagan una reflexión sobre esto, como para pensar. La tecnología cura, pero también mata. Educa, pero también empobrece el pensamiento. Agiliza o complica las cosas de nuestra vida cotidiana. Acerca o aleja a las personas. Otra que dice, la evolución de los desarrollos tecnológicos depende fuertemente de los contextos en los cuales se desarrolla, de grupos sociales enteros en interacción continua sobre largos periodos de tiempo. Esto un poco, resumen lo que vinimos hablando hasta ahora, ¿no? Y si bien la ciencia y la tecnología contribuyeron al crecimiento económico y médico de la población, estos alcances y sus beneficios no se distribuyen de forma equitativa. Y la última dice, los desarrollos tecnológicos revelan las tensiones y las relaciones de poder en las sociedades en las cuales se hacen estos desarrollos. Esto es parte de lo que me gustaría que en la actividad ustedes, en base a estas frases, a las que les va a tocar una aleatoria, una cada uno en su actividad, que puedan pensarlas, y sí, lo que sí les pido es que nada de inteligencia artificial, no importa. Justamente lo que yo quiero es que lo puedan pensar, a ver qué entienden por esto. Me pueden decir que están de acuerdo, que no están de acuerdo, lo que sea. Son reflexiones personales al respecto. Y bueno, y como para terminar esta clase introductoria, como para pensar y debatir esto, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Nuestra relación con la tecnología era más o menos igual hace 5 años a lo que es ahora. Diferente. ¿Diferente? Sí. Somos más dependientes. Y depende de la edad también de la persona, influye mucho también. Obvio que es diferente, porque surgieron muchas cosas en 5 años, surgen cosas de hoy para mañana. Exactamente. Sí, en realidad, a lo mejor no somos diferentes y estamos a lo mejor adaptados a la posibilidad de cambio y vamos tomando diferentes formas o diferentes artefactos, pero nuestra relación con todas estas cosas pueden no generarnos un conflicto. Hay otras cosas que sí nos generan conflicto. Cuando nos aparece una cosa, no sé, nueva, que no tenemos ni idea ni por dónde empezar, si se prende fuego, si hay que, o sea, no entendemos cosas muy... Bueno, a mí esto, yo que no soy del plan viejo, a mí también me generaba mucho conflicto todo esto de las aulas virtuales, todo esto. Claro. Era diferente, yo iba, me anotaba, agarraba el libro, la fotocopia y ya está, no tenía que ir a buscar el material, ver cuando se publicaba, Claro. dónde lo saco, ingresaba la contraseña que no entro, son todos conflictos, y por eso digo que depende mucho de la edad, el que nació con algo, como mi hija que nació con determinadas cosas, y lo que nos tenemos que adaptar a eso es muy diferente. Ahí está el concepto de, podemos decir, que ya se utiliza hace mucho tiempo y por ahí queda ya medio de moda, que es el de nativos digitales o de inmigrantes digitales. Sí, a mí me pasó también que me mandaron al transparente, metodología de la investigación, y nos fuimos al transparente con una compañera. Al físico. El transparente físico y no el virtual. Y miren lo que les decía, fíjense cómo es esto, ¿no? Que ustedes porque están retomando y vienen también de otra experiencia de cómo uno estudiaba o tenía las cosas antes, ¿no? Sin embargo, el campus virtual, todo esto, hace mucho tiempo que lo usamos en la facultad. Mucho, o sea, yo les estoy diciendo ya, usamos estas cosas hace por lo menos 14 años.
15 años, que fueron modificándose para Yo dejé diferentes. más o menos. Entonces, pero fíjense cuál es la cosa. ¿Qué tuvo que pasar? No, ¿saben por qué se lo estoy diciendo? Miren, no es que no contábamos con el acceso a las tecnologías. Eran distintas, obvio, todo se va cambiando, como cuando empezamos la pandemia, el Meet no se podía hacer nada y ahora se copió un poco más de lo que tenía, era más avanzado que era el Zoom, entonces le ponen funcionalidades distintas, ¿vieron? Todas estas cosas también fueron cambiando. Pero quiero decir, ¿era que no teníamos? No. El transparente, Sí. bueno, un montón de cosas. No, Era hay que no cosas que no teníamos. y hay cosas que, por ejemplo, las teníamos. Pero ¿qué pasa? Es necesario que se apropie la comunidad de eso. O sea, en este caso la comunidad de la facultad, digamos, de los estudiantes, los docentes. A veces teníamos las cosas y tardaban mucho tiempo, o sea, no, como había mucha resistencia al cambio o a la utilización de las cosas. ¿Qué pasó? Vino una pandemia y nos obligó de golpe a que todo el mundo se quedaba fuera del planeta. Así, es como que de golpe había que aprender a usar, conectarse, tal cosa, cambiamos nuestro Moodle de la facultad y tenemos comunidades que la universidad puso a disposición para toda la facultad, bueno, medio así, ¿no? Entonces, hay cosas, por ejemplo, que se adoptaron medio a los ponchazos, ¿no? Como se pudo, y bueno, y a lo mejor, pero todo el mundo, porque no quedaba otra. Entonces fue como un cambio abrupto, y a partir de ahí hubo un gran desarrollo de estas cuestiones de la educación a distancia y todo lo que tiene que ver con las plataformas. En este caso estoy hablando de esta en específico, podemos hablar de montones de otras cosas, ¿no? Pero fíjense que en esto, una irrupción abrupta de una peste que nos mantuvo aislados y nos obligaba para sobrevivir, una cuestión extrema, como a veces ocurre con una catástrofe natural, con un montón de cosas, nos obliga a rápidamente, y ahí sí, se avanzó con estas herramientas lo que no se había avanzado 15 años antes. Que ir de a poco y como remando en dulce de leche para poder hacer las cosas y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense cómo acá más que se evidencia también esto que les digo que tienen que ser apropiados por los grupos sociales, o la tiene que moldear y la tienen que poner en funcionamiento. Si no, una tecnología, un artefacto de por sí, no va a funcionar en términos sociales. Porque en realidad es la sociedad la que define también sus necesidades y las formas de adopción o la creación o la recombinación de viejos artefactos o lo que sea. ¿Ok? Bueno, con esto, entonces, terminamos esta clase del tema de hoy. Ahora vemos si tienen alguna duda y demás. Yo voy a volver aquí al aula para mostrarles. Esto fue un poco, digamos, también para mostrarles cómo es la metodología y para que se vayan poniendo en órbita con esto. Tenemos el aula, ya tienen a partir de, espérenme que se los voy a mostrar acá como estudiante. Bien. Obviamente acá así vamos a ir trabajando. Fíjense que acabamos de dar la clase, yo automáticamente ya tienen la clase grabada acá. Después a lo mejor la pongo en el canal y le hago algún cambiecito, pero digamos, ya la tienen. El que no puede estar, la clase, la idea es que siempre, o si no encuentran el link, lo que sea, la clase la pueden seguir en directo también por YouTube, desde adentro del aula. O sea, y les repito, no les tomamos asistencia, pero sí lo que pedimos es que participen de las clases si pueden estar, si no pueden estar todos no importa, si alguna vez en las que puedan, que participen adentro de la clase, que discutamos, cada vez se van a poner más interesantes los debates con algunas cosas, pero esto es un poco la metodología. ¿Por qué? Porque a veces no hay una única visión, no es que yo le estoy diciendo concepto A, tal cosa, para que ustedes anoten, y no hay discusión. Acá se trata de que pensemos en conjunto, que pensemos juntos, a partir, yo les armo
un tema, una clase como un disparador, pero que nos permita pensar alrededor de esto. Bueno, y acá les dejé, bueno, obvio que acá tienen la clase, los 25 puntos, estos los tienen acá, los que les mostré antes. Bien. Acá tienen uno de los textos que están como parte de la bibliografía. Ustedes fíjense que las cosas que tienen para leer están adentro de la clase y a veces yo ahí les pongo para saber más o para ampliar, porque no pretendo que se lean el libro entero, sino... Es medio largo. ¿Eh? Es medio largo, como casi 200 páginas. Está bueno si tiene tiempo. Pero Claro, a eso. Bueno, yo se los pongo entero porque el que quiere acceder, el que le interesa el tema, lo tiene a disposición. Yo obvio que les tomo los fragmentos o les pongo las cosas que sí necesitan leer para entender. Pero siempre voy a tratar de ponerle las fuentes desde donde saco yo las cosas que les voy diciendo en las clases, que les escribo, y de poder darle acceso a los materiales completos, porque al que le interesa puede seguir profundizando más allá, pero como habrán visto en la clase, o sea, los textos de la clase ya es un compilado, yo les voy armando y hablando sobre todas las cuestiones de la bibliografía que utilizo. Solo en la clase que viene, o sea, la actividad 2 es una actividad que tiene un texto diferente, pero ya se las voy a explicar en la otra clase cuando nos toque, cuando abramos. Les voy a explicar bien, que ahí sí tienen... ¿Y cómo es la actividad 1 al final? ¿Cómo se haría? Acá está. Bueno, ¿entraste al aula? Eso es lo que les voy a mostrar. Miren, acá tienen la actividad 1 que les dice que ya está abierta a partir de hoy y fecha de cierre 4 de mayo. Sí. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Haces clic y pones intentar examen. Acá no se asusten porque son como examen, pero es la forma de armar las actividades nada más, que son módulos que se llaman examen nada más. Cuando vos empezás, tenés un límite de tiempo, tenés media hora para hacerlo. O sea, desde el momento, o sea, hasta el 4 de mayo lo podés empezar. Lo podés hacer. Ahora, en el momento que lo empiezan, esta actividad tiene un límite de tiempo de 30 minutos. Eso con computadora, porque no la abrí, porque... Sí, con computadora. Bueno, porque vas a tener que escribir, porque vas a tener que escribir también. No soy muy rápida, espero que no sea muy largo. No, es una reflexión sobre una frase como las que les mostré en la... Y a cada uno nos toca una diferente, listo. Les va a tocar una frase diferente así, una breve reflexión sobre eso que les toca así. Bien. Pero hay que poner, digamos, la reflexión tiene que incluir teoría, digamos, de más o menos de lo que uno leyó. Claro, no, la idea es que la actividad la hagan después de haber leído la clase. No, sí, yo ya lo leí, pero digamos, supongamos que me toca esa frase, la reflexión es lo que yo pienso o tengo que poner en base a lo que leí. Bueno, se supone que estamos dando una clase para tratar de compartir y a lo mejor vos cambiar la forma como venías viéndolo hasta ahora. Claro. Y entendés otras perspectivas. Sí. Vos podés decir, vos podés decir, si lo cambiás, podés decir, yo siempre pensé tal cosa, me parecía que tal otra, y a partir de ahora puedo pensarlo de esta otra manera, o no, o firmo, o estoy en contra, no sé, es personal. Claro, pero después que lo evalúen, ¿cómo decir? No es muy objetivo, porque si es algo que uno piensa, me puede decir que está mal. Intentá hacerla primero. Bueno, la última pregunta. Intentá hacerla primero, porque acá si yo les estoy pidiendo una reflexión personal, obviamente que yo no les voy a poner, no tiene nota esto, por eso tienen que aprobarla, hacerla, y eso les va a sumar créditos. Lo que yo les pido es que la reflexión personal sea consciente. Sobre lo que les estoy proponiendo. Nadie los va a juzgar sobre si tienen o no tienen razón con lo que están diciendo. Le hago una preguntita que tengo. La semana que viene usted dijo que había paro, entonces no vamos a... Esperame un segundo que yo quiero terminar esto, así dejo de grabar y me quedo hablando con ustedes del resto de las cosas, pero no quiero que para que los que ven la clase después no se me pierdan indicaciones. Obviamente, ustedes tienen límite, inician el intento y van a ver que tienen acá. Cambiar todo esto también les va a dar distinto a cada uno.
Van completando y después tienen un espacio sobre una frase que les queda acá, un espacio para escribir. Eso es todo. Cuando terminan, terminar intento. ¿Sí? Y esto es sobre esto que dimos hoy. Exactamente, sobre la tecnología. Sobre los materiales, las cosas van a tener, por eso les digo que se miren el cuadro de comparación. No, tienen tiempo hasta el 4 de mayo, no lo hagan ahora corriendo por hacer la actividad, tienen tiempo. El tema es que lo que yo les pido, por eso le digo, nosotros no les tomamos asistencia, no con estas cuestiones así, pero lo que nos gustaría es que, digamos, que participen, que participen desde conscientemente, digamos, de tratar de leer lo que les proponemos y a partir de ahí poder pensar estas cosas y demás. Nadie les va a estar diciendo no tener razón, al contrario, me encantaría que en todas las clases podamos discutir los temas y lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. Una discusión bien entendida, que fluya la palabra, que podamos tener, construir entre todos conceptos o convenciones, digamos, de entendimiento, lo que nos haga falta, digamos. Tratemos de, lo que les proponemos es poder pensar estos temas, justamente. Perdón. Bueno, sí. Me queda una duda. Cuando Sí. se habló sobre las brechas, se habló sobre la conectividad o no conectividad. ¿Se puede también hablar de brecha cuando tiene acceso pero no sabe cómo usar la conectividad? Sí, totalmente, totalmente. Eso es que, vos sabés que ese ejemplo que yo les puse de los centros tecnológicos tenía que ver con eso, porque no se trata solo de tener acceso a la conexión, al artefacto o a lo que sea. Sí, hay una brecha generacional, como se le dice también. Es que hay múltiples factores, puede ser económica, generacional, cultural. No, pero él dice que no saber utilizarlo por ahí. Bueno, pero puede tener que ver con eso también, porque puede tener que ver, no la sabe utilizar, ¿por qué? Yo tengo una experiencia. Puede no quererlo, puede tener una negación también técnica, hay muchas cosas que pueden ocurrir al respecto, digamos, es para pensarlo, digamos, no se puede estandarizar. Disculpe, pero yo tengo la experiencia en docencia, sí. Y trabajo con adolescentes que tienen conectividad y tienen los últimos aparatitos, pero por ejemplo no saben transportar documentos. Sí. O no saben copiar documentos, o no saben introducir un encabezado Word. Entonces también ahí... Mira, Daniel, diste en la tecla con algo, ¿por qué el tema de con el diagnóstico de saberes previos, por ejemplo? Porque también nosotros seguimos utilizando. Saben que hace ya muchos años, pero cuando yo daba los seminarios inaugurales, en un momento les preguntaba, digo, bueno, ¿quiénes tienen redes sociales o quiénes utilizan Facebook? Al principio era yo de a 300, la clase era de a 300 chicos, así. Al año siguiente más, después, en un momento todo fue al unánime que me decían, ¿no? Ahora, si yo les preguntara quién usa Facebook ahora, ¿quién usa Facebook? Se los pregunto. Yo uso Facebook, pero está en desuso, ya los más jóvenes no usan más Instagram, otra cosa. Yo uso Facebook, pero mi hija no usa otro medio ahora, ya no se usa casi más. Yo ya no lo uso, y estoy a veces dando unas clases, yo tomo clases en otra facultad, qué sé yo, que me ponen comunicaciones por Facebook. Yo digo, ay, profe, te pido por favor, utilicemos otro medio, porque nos quedamos afuera también algunos. Pero claro, pero sí, quiero decir, y esto que decía Daniel, ¿qué pasa? En un momento, hablando con Secretaría Académica, como diciendo, bueno, el saber es previo, me miraron como diciendo, pero ahora todos saben hacerlo, ahora todos lo van a aprobar. Ustedes saben que cada vez aprueban menos. Cada vez tenemos más acceso a los teléfonos, a la inmediatez, a las aplicaciones, pero no a las computadoras, o no saben o no tienen la lógica de utilizar herramientas ofimáticas. En un momento había subido, había mucho auge, digamos, también con lo que le daban en las escuelas. Ahora, desde que aparecieron también otras formas, sobre todo las redes sociales y las apps para resolver tal cosa, tal otra, edición de imagen, tal cosa, tal otra, entonces
que alguien sea un súper experto con el pulgar, hay un texto de pedagogía que se usa en pedagogía que se llama Pulgarcita, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el ejercicio del pulgar, con los teléfonos, pero no necesariamente ha declinado también. También influye mucho porque por más que sea de estudiar, lo tenés que estudiar. Y yo veo que por ahí, yo siempre doy otro ejemplo, que uno es de la vieja escuela y por ahí te sentís, te pones a estudiar. En cambio, los más jóvenes, no ustedes, sino más jóvenes, que como tienen 13, agarra y a última hora, a último momento, el teléfono lo pone a ver qué le da la respuesta y yo lo solucionará así, ya verá, entonces no se sienta. Pero tampoco, claro, sí, pero escucha, hay una cosa que yo siempre les propongo, que no hay que demonizar tampoco eso, porque que tengamos hay que saber usar. lógicas, claro, que tengamos diferentes lógicas. Yo les digo esto, a mí no me gusta leer en una tablet, marcar en el PDF y resaltar con mi resaltador virtual. No me gusta, a mí me gusta escribir, papel, me gusta todo eso. Ok, pero yo veo, digamos, no hay que demonizar eso, porque no está mal lo que hacen, porque es otra lógica también de utilización. Hay gente, por ejemplo, que escucha música, les pasaba a mis hijas, yo decía, ¿cómo puedes estar estudiando? Y estudiaban re bien y demás, pero claro, con música, estudiar música, esto de ser multitasking y hacer 25 cosas a la vez, yo decía, ¿cómo hacen? Y efectivamente lo hacen, porque son lógicas distintas y son lógicas sociales distintas. Entonces, no es ni una mejor ni otra peor. Sí, yo no puedo leer desde el teléfono, en cambio me reta a mi hija porque yo le fotocopio todo y me dice, ¿para qué me lo fotocopias si lo tengo en el celular? Pero después te desorganizás, te perdés y no sabés ni qué tenés que hacer. De papeles porque nadie va a querer usar el papel. No, pero después le tengo que pasar todo por WhatsApp porque tiene todo en cualquier parte también. Bueno, entonces a mí me gusta organizar. Sí podemos pensar y trabajar algunas prácticas que no son muy saludables, digamos. Que vivamos rodeados de aparatos, pantallas, y que tengamos el teléfono como una extensión de nuestra piel, y que ya no podamos producir algunas cosas o pensar nosotros. Eso sí que hay algunas cosas que son bastante serias, digamos, que tenemos que intentar, por lo menos desde acá, desde el campo de la salud, pensarlo, digamos, pensar las tecnologías y pensar también todas estas cosas las que conllevan. El cerebro se nos va a ir achicando cada vez más, si no tenemos capacidades, no podemos desarrollar otras. Pero digo, no se trata de demonizar, pero sí entender que hay algunas cosas algunas prácticas, esto que les quiero decir, no son saludables, no son, porque tendríamos que también pensarlo es para qué, para quiénes y qué aportan. Hay muchas cosas que nos ha traído también las nuevas tecnologías y sobre todo los dispositivos móviles, que nos ha tenido muy conectados con algunas cosas, pero nos está desinformando, vivimos aislados, se han perdido los vínculos y hay una gran cantidad de crisis de ansiedad. Sí. Gran cantidad. Entonces, desde la salud mental hay una bocha de cosas que podemos hablar al respecto. Desde la cuestión física, biológica, otra tanta bocha de hablar. Tenemos un montón de cosas, pero sobre todo también desde la cuestión social, y esto lo vamos a ver con la actividad, la número 2, que tienen que hacer, que van a leer un texto de un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que se llama Infocracia, donde ahí vamos a poder también trabajar esto de la pérdida del vínculo y del aislamiento, de esto de empezar a vivir en nuestras propias burbujas creyendo que conectamos o que participamos o que estamos con tal lugar solo por poner un like, poner un me gusta o por ver la información en redes sociales a la que estamos totalmente dirigidos por algoritmos o por decisiones que no nos son propias, aunque creamos que tenemos el control nosotros. Eso lo vamos a ver después, vamos a profundizar, pero bueno, como para hacer un cierre, esto no se trata de muchas cosas, no es una cosa mejor, otra cosa peor. Todo tiene sus pros y sus contras. La idea es que tengamos un ojo crítico, que podamos, o sea,
pensar todas estas cosas con un ojo crítico. Tengo manos levantadas. A ver, Marisa. No, y si no, Isabela. Disculpa, yo tenía una consulta con respecto a la actividad, porque la hice recién y no me mostraba ninguna puntuación, como que decía aprobado nada más. No, en realidad no les va a mostrar puntuación porque nosotros tenemos que ir leyendo uno por uno, y les vamos a poner el aprobado o no aprobado cuando vamos a ir leyéndola progresivamente, de acá al 4 de mayo y sobre todo después, como tienen fecha hasta el 4 de mayo, después las vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Buenísimo, gracias. Automáticamente, digamos que yo veo si contestaron las primeras porque se autocorrigen, pero es para ir leyendo el texto de cada uno. Y una consultita más. Sí. Tengo una amiga que se inscribió, Bueno, pero creo espérame, que ¿me esperás un segundo, Isa? Quédate con la consulta, ya. Voy a hacer esto. Si no hay más consultas sobre el tema del texto, esperen que dejo de grabar. Así no se hace tan larga.